Hola, bienvenidos a la mazmorra. Hoy vamos a pintar estas minis del Warhammer Sidespire. Vamos a empezar por los de Khorne, ¿vale? Por la banda de Khorne, los del Caos. Vamos a empezar pintándoles el cuerpo. Bueno, como veis, estas minis llevan una imprimación que podríamos decir doble, ¿no? Como podéis ver, están dadas una imprimación de negro y luego por encima tienen una imprimación blanca, bueno, en este caso gris. Lo he hecho para que, como voy a pintar con una técnica en la que el pincel va muy aguado, así de esta manera el color más claro, o sea, donde está la imprimación más clara, que es la gris, se va a ver con una tonalidad más clara, obviamente, que la parte que está en negro. Entonces vamos a empezar dando una base, cubriendo todos los pliegues con el pincel muy aguado, como ya os he dicho. Ahí lo tenéis ya todo dado, de un marrón un poco rojizo. Y ahora lo que vamos a hacer es dar otro color. Este color que hemos dado antes, este marrón rojizo, es para que se vean bien todas esas zonas entre músculos, ¿no? Para que se marquen mejor y para que el siguiente color, este carne que estamos dando, cuaje mejor en la figura. Entonces ahora vamos a ir dando sin mucha complicación, tampoco queremos cubrirlo todo, pero sí cubrir bien todas las zonas, pues pectorales, abdominales. Como podéis estar viendo, pues voy dándole con el pincel. Tampoco me preocupo mucho de cubrir todas las zonas, ¿no? Pero sí todas aquellas que queremos que queden bastante bien iluminadas. Así que vamos cubriendo poco a poco y sin mucha prisa. Bien, ahora vamos a empezar a dar luces a lo que viene siendo toda la musculatura del personaje. Empezamos con una mezcla del anterior color carne que hemos dado para dar esa base de carne con un color carne un poquito más claro. Aguamos mucho el pincel y vamos dando poco a poco, línea a línea, como estáis viendo. Ahí se ve bastante bien en el pectoral, línea a línea. No nos queremos meter en otra zona muscular, es decir, ahora mismo estoy con el pectoral y hasta que no acabe este pectoral línea a línea y me quede como a mí me gusta, no paso al siguiente. Una vez terminado, pasamos al siguiente y así. Esta misma técnica la repetiremos no solo con los pectorales, también con las zonas, como veis, del cuello, con zonas abdominales, la espalda, todo. ¿Vale? Una vez dado nos quedará algo parecido a lo que podéis estar viendo ahora mismo en pantalla, y lo que vamos a hacer es dar ese color que acabo de poner en pantalla, que es el color que hemos mezclado antes con el carne base, para dar unas iluminaciones. ¿Cómo las vamos a dar? Pues ahogando todavía más el pincel en agua y poquito a poquito hacemos un par de líneas de la zona desde la zona de donde nos viene la luz, ¿vale? No queremos cubrir todo el músculo y lo que hacemos es darle un poquito de luz. Poco a poco le vamos dando a casi todo el músculo, ¿vale? En esta ocasión no queremos cubrir todo el músculo como hemos hecho anteriormente, y lo que vamos a hacer con estas líneas es marcar todavía más la luz. Entonces, en los pasos que hemos estado haciendo, ¿qué hemos hecho? Pues en el primero hemos dado un tono base, luego hemos dado un tono base para la carne, que ya nos va a servir directamente para nuestra figura. Después hemos dado una primera luz, ¿no? Músculo a músculo, para que se note un poco más la diferencia, y ahora lo que estamos haciendo es darle una luz a esos músculos para que destaquen más ciertas zonas dentro de ese mismo músculo. No sé si os estoy liando mucho con la palabra músculo, pero yo creo que la descripción gráfica es bastante mejor que la que yo puedo hacer con la boca. Como veis, le voy dando poco a poco en ciertas zonas, no cubro todo el pectoral o todo el abdominal, en este caso, como estáis viendo,
pero sí cubro aquellas zonas de donde creo que le va a dar más luz. Y ahí tenéis ya el resultado final de la anterior capa. Y ahora ya vamos a darle la última, que es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, exactamente lo mismo, pero cubriendo todavía menos zonas, o sea, ya dando en muy poquitas zonas, no como antes, o sea, dar una pincelada, hacer un par de líneas según en qué sitios. Por ejemplo, en el abdominal, como veis, solo estamos haciendo una línea o dos. Y lo que vamos a hacer es mezclar ese último color carne que hemos utilizado para hacer luces con un poco de blanco. De esta manera conseguimos un color todavía más claro. Ya ahí lo tenemos. Con esto ya tendríamos toda la piel o toda la musculatura de la miniatura hecha con esta técnica. Como veis, no es con pincel seco, que es a lo que están acostumbrados, sino que hemos utilizado pues una técnica un poco diferente. Pasamos ahora a los pantalones, también con la misma técnica. Normalmente con el pincel seco lo que hacemos es cubrir todos los pantalones de un color y luego ir dando pincel seco para ir aclarando. Lo que vamos a hacer en este caso es, le hemos dado un tono base que es un negro casi gris muy oscuro, más bien tirando a negro. Y ahora vamos a ir iluminando poco a poco con un pincel de punta bastante fina todos aquellos pliegues, todos aquellos resaltes que tiene la miniatura que sean del pantalón, y los vamos a ir haciendo con este color. Ahí lo veis. Poco a poco y sin cubrir todo, simplemente queremos remarcar aquellas líneas, ¿vale? Ahora aquí lo que tenéis, ya hemos hecho el pantalón gris, simplemente se hace de esta manera, tan sencillita. Y ahora lo que veis es que estoy dándole un color base a todas las zonas de morado. Yo a esta banda de Korn, en vez de hacerla de rojo, como viene en las imágenes oficiales y tal de Warhammer o de Game Workshops, yo lo que he hecho ha sido pintarlos de morado. Entonces, para ello he cogido un morado, lo he mezclado con negro y he cubierto bien todas aquellas zonas que van a ir de morado. Ahora, para hacer todos esos rebordes, ¿no? Para hacer todas aquellas luces que tiene, como veis, con un pincel muy fino y con el morado sin mezclar, o sea, el morado que hemos mezclado antes con el negro, pero sin mezclar, voy dando en todos aquellos puntos donde quiero que haya luz. En este caso, pues voy cuadrante por cuadrante, como veis en esas placas que lleva a los lados, pues le voy haciendo como un recuadrado, ¿no? En todos aquellos bordes, y de esta manera se queda un poco más aclarado y la parte central nos queda un poquito más oscura. Al estar la pintura más aguada, pues nos da un proceso de progresión. Donde más veces pasemos el pincel, más clarito se nos va a quedar, más de ese color morado se nos va a quedar, y donde menos hemos pasado el pincel, pues más aguado se va a quedar. Esto luego además lo vamos a reforzar al final, dándole un lavado de un color intermedio, ¿vale? Un color intermedio de los dos, le vamos a dar un lavado, o si tenéis tinta, si queréis darle una tinta, pues con una tinta, y además ese último paso dará una sensación de uniformidad. Bueno, ahora estamos con este segundo color, después le daríamos otra iluminación con este mismo morado mezclado con blanco, ahogando todavía más el pincel y dando todavía menos solo en los bordes, como veréis ahora. Y después ya, si queréis, para darle más uniformidad, podemos darle un lavado con morado o un lavado con una tinta morada. Siempre que vayáis a hacer el lavado, intentad hacerlo con un color que esté entre medias, ¿no? de los que habéis usado, no uno de los que habéis usado, porque puede quedar un poco raro. Entonces, mejor de esa manera, un color entre medias y da una progresión, porque así se va a adaptar un poco al color que tenéis dado al final, el más luminoso, y al color más oscuro. Y entre medias se va a quedar este color de lavado que esté. Bueno, veis ahí, le doy al casco también.
Y ahora vamos a darle esa última mezcla para iluminar. Rayita a rayita, vamos haciendo así rayitas en las zonas de borde para dar esa última iluminación. Bien, ahora vamos a hacer todas estas cicatrices porque esta gente es como muy aficionada a tener cicatrices. Entonces, para ello, como queremos conseguir un tono carnoso, lo que vamos a hacer primero es darle un rojo costra, ¿vale? Un rojo oscurito como base. Le damos a todas las zonas donde tiene cicatriz. Con cuidado, utilizad primero un pincel fino y siempre tened primero la piel ya hecha, ¿vale? Porque luego si hacéis primero las cicatrices y queréis pasar a hacer el cuerpo, la musculatura y todo eso, vais a tener un problema, y es que seguramente acabéis manchando las cicatrices. Entonces, empezad primero por el cuerpo, luego pasad a las cicatrices, como siempre os digo, de dentro a fuera. Bueno, ya tenemos la primera base de color dada. Y ahora lo que vamos a hacer es iluminar un poquito con un rojo. Cogemos un rojo normal y corriente y le vamos dando. Le vamos dando poco a poco, ¿vale? Sin que... Además, las cicatrices de estas miniaturas tienen un relieve bastante bueno. O sea que se nota perfectamente dónde está la costura, podemos decirlo de esta manera. Así que poco a poco le vamos dando hasta que acabemos toda la cicatriz, como hemos hecho aquí. Y ahora viene ya el último paso, que es cogiendo un poquito de ese rojo y un poquito de blanco, vamos dando costura a costura, por así decirlo, ¿vale? Bultito a bultito de la cicatriz, y le vamos dando poco a poco, y de esta manera conseguimos una sensación de que esas zonas que están más en relieve tengan más luz, y queda pues bastante resultón de esta manera.
Bien, ahora vamos a pasar a pintar todas estas telas que tiene esta banda, o no solo las telas, también hay paños por ahí, los Stormcast, bueno, no sé si se llaman Stormcast, los Sigmaritas. Tienen también algunas telas o algunas bandas, ¿no? Como de pergamino, y todo eso lo he hecho de la misma manera. Primero doy un marrón muy claro, como este que estáis viendo, que es bastante clarito, y lo doy como base en todas aquellas zonas donde quiero que quede de ese color. Una vez dado como base, pasamos a iluminarlo un poco con un color blanco hueso. Si las queremos un poquito más blancas, lo único que tenemos que hacer es darle con un poco de color blanco, obviamente, y lo ahogamos lo suficiente y le damos solo en los bordes, con mucho cuidado de no estropear todo lo demás, porque entonces haríamos que perdiera toda esa profundidad y ese tono a viejuno que le hemos dado con ese marrón y ese blanco hueso. Así que le damos poco a poco, como estáis viendo en el vídeo, y a partir de ahí pues ya nos quedaba con mucha más luz que antes. Y pasamos prácticamente a la parte final ya, que sería hacerles el suelo a todas nuestras minis. Para ello yo he pensado en hacerlo con tonos grises, ya que se supone que es una tierra así un poco baldía y tal, así que cogemos el pincel más hecho polvo que tengamos, no os preocupéis, no pasa nada, aquí no hay que ser perfectos, y empezamos con un tono gris, un gris neutro o un gris oscuro, ya dependiendo de cuánta luminosidad queramos. En este caso yo he empezado con un gris mezclado con negro, así que es un gris un poco más oscuro, y cubro todas aquellas zonas que quiero del suelo, que además quiero de este color, porque como veis hay zonas que son calavera y zonas que son más terrosas, ¿no? En mi caso pues las he hecho como si fueran huesos o arenilla o algo así, ¿vale? Para mí son como si fueran huesos. Entonces, como veis ahí, le damos una primera mano de gris oscuro. Bien, ahora pasamos a iluminar con el mismo gris que hemos dado antes, pero esta vez sin mezclar con negro. En el caso de que utilicéis otro gris, o sea, que en el caso de que utilicéis un gris sin mezclar con negro, pues utilizad un gris un poco más claro y ya está. Y vamos a dar pincel seco a toda la peana, que tenga zonas que queramos pintar de este color, obviamente. Si no queréis los huesos de este color,
lo cual me parece bastante obvio, pues no. De ahí que os diga que utilicéis un pincel lo más despeluchado posible o lo que peor esté, porque el pincel seco pues tampoco necesita mucha precisión y posiblemente el pincel sufra, así que cuanto peor pincel cojáis, pues mejor. El pincel seco, que ya lo he explicado varias veces, es simplemente coger pintura y secarla, coger un poco de pintura, quitar bastante pintura con la ayuda de un paño o de la paleta y dar poco a poco en toda la zona. Ahora ya para terminar con un poco más de luces, cogemos ese mismo gris, lo aclaramos todavía más y damos muy poquito por encima de toda la peana. Y como veis gana una profundidad bastante bestia en comparación con lo que teníamos antes. Ahora pasamos a hacer todas esas zonas de aspecto terroso o polvo de hueso, como lo queráis llamar. Yo me he imaginado que es polvo de hueso, pero al ser así de aspecto terroso he querido darle pues eso, una base de tono marrón para que coja ese color más sucio, ¿no? Y ahora lo que voy haciendo es aclarar un poquito con un poco de gris por encima, así como a pincel seco casi, ¿no? Para que coja un tono más acorde con toda la peana. Bueno, y este ya pues sería el final. Como veis no he explicado todas las miniaturas y he ido cambiando de minis de vez en cuando para explicar algunas cosillas. Bueno, aquí tenéis lo que son los 5 de Khorne, los 5 del caos. Perdón si me equivoco con algún nombre, pero es que no me sé todo el lore nuevo de Warhammer, o sea, toda la historia nueva que tiene Warhammer detrás. Aquí tenéis los 5 de Khorne. Voy a poner la luz, que creo que se verá un poquito mejor así. Los 5 de Khorne, ya pintaditos y tal. Habéis estado viendo más o menos cómo se hacía la piel. Para la piel morena, ¿cómo se hace? Pues lo mismo. Pero cogéis colores, pues tonos más marrones. Por ejemplo, para este he cogido unos tonos más oscuros que para este, ¿no? Empecé con un marrón mezclado con bastante negro, un marrón muy oscuro mezclado con bastante negro, y luego fui aclarando. Y con este lo mismo, cogí los mismos tonos pero sin utilizar el negro mezclado, entonces queda un poquito pues más clarito. Como podéis ver, la diferencia se nota bastante entre los dos. Los tonos de metal y todo eso, pues utilicé primero un color de hierro o de plata, lo que prefiráis. Yo utilizo hierro y le doy, mezclado con negro, le doy así una base y luego un poquito de pincel seco o remarcando en los bordes. En el caso de los cuchillos, por ejemplo este cuchillo, pues es con un pincel muy fino, remarco las líneas de los bordes estas de aquí y así pues queda un poquito más claro.
Casi todo lo demás que queda ya lo habéis visto en otros tutoriales, por ejemplo la barba y el pelo del líder, de Garreg, es básicamente hacer desde una base roja, ir aclarando hacia naranja y ir primero cubriendo todo y luego ir fijándome más mechón a mechón. Como veis, el naranja solo está aplicado en ciertos mechones, al igual que con los músculos, que se va iluminando músculo a músculo. Y ya está, los detalles dorados, lo mismo, poquito a poquito. Todas las calaveras ya habéis visto cómo se hacen en el suelo. Y ese es el rollo. Y queda pues bastante resultón. La técnica que he usado es un poquito más diferente, como ya habréis visto, que es mezclando más con agua todo el tema. Pero bueno, yo creo que queda bastante bien. Así que nada, este final lo hago un poco más así hablando y mostrándolo al mismo tiempo, porque es eso, quería que en la parte más técnica vierais solo cuando pinto las cosas que no habíais visto antes. Y aquí tenéis los pobres que no tenéis vídeo de cómo los he ido pintando, pero que ya os digo que es básicamente lo mismo, los Stormcast Eternal o los Sigmaritas o como se llamen. Los he pintado verdes, que diréis, ¿por qué verdes? No lo sé. Se ve que nunca tuve marines espaciales y me dio por pintarlos como si fueran ángeles sangrientos, no lo sé, me dio por ahí. Cosillas que a lo mejor os interesan aquí. Toda la armadura está pintada igual que los músculos de esta gente de aquí atrás, ¿vale? De los del caos. Están hechos de la misma manera, simplemente cogí primero di una base verde bastante oscura mezclada con negro, luego fui aclarando y luego, en este caso no músculo a músculo, sino pieza a pieza de la armadura, fui haciendo pequeñas líneas donde quería que diera la luz. De hecho, se puede notar sobre todo en estos dos, ¿no? Por ejemplo, o aquí en las juntas de arriba, en las partes de armadura, el abdomen, ¿no? El abdomen de la armadura está ahí bien marcado. Así que nada, lo mismo. Luego todo este cuero que llevan las armas y todo eso, pues está hecho igual. Eso sí, las armas cambian un poco porque las he hecho a pincel seco. Y lo que es las sombreras y el escudo están hechos a cholón con rojo. Primero un rojo muy oscuro y luego un rojo muy clarito, porque quería que todo tuviera más o menos el mismo tono. O sea, no quería una degradación, así que lo hice así. El suelo está hecho del mismo color, os lo prometo, aunque no lo parezca. Está hecho con los mismos colores que este suelo de aquí. Lo que pasa es que luego el conjunto, ¿no? O sea, los colores de las figuras y todo eso, pues hace que cambie un poco. ¿En qué cambia? Bueno, pues en que, por ejemplo, tiene así tierra, ¿no? Barro, que lo he hecho primero aplicando un marrón muy oscuro, luego un marrón un poquito más tipo cuero, un marrón quemado, que se llama, y luego ya ese marrón más kaki, ¿no? Más clarito, el que utilice para la base de las calaveras para dar las luces. Y eso ya se lo di en pincel seco en la tierra para que quedara más vistoso. Los troncos los he pintado como si fueran cuero realmente, o sea, he dado un marrón oscuro y luego he aclarado con uno más clarito. De hecho, creo que con el mismo que con el que hice la tierra. La estatua de aquí abajo, bueno, le he hecho los ojos como si fueran gemas, como si fueran gemas naranjas. No sé por qué, me moló ese rollo. Está hecha, pues primero con un marrón bastante clarito, luego con ese marrón mezclado con un poquito de blanco hueso y luego un blanco hueso por encima para dar sensación de polvo. Me han preguntado que por qué no lo hice, o sea, gente que haya visto las minis, me ha preguntado que por qué no lo hice de gris. No sé, me apetecía que cambiara un poco, no todo tan gris. Las hojitas que creo que es algo que os va a interesar si no las habéis hecho nunca, pues básicamente es dar un marrón muy oscuro y luego coger un marrón. Si lo tenéis, hay marrones que tienen una tonalidad rojiza. Si no, cogéis un poco de marrón, cogéis un poco de rojo, los mezcláis un poquito, más marrón que rojo, solo para que coja esa tonalidad, y ahí hacéis dos líneas. Además, aquí como hay relieve, no hay ningún problema. En este creo que lo vais a ver bastante bien. Cogéis y hacéis una línea por un lado y una línea por el otro. ¿Veis que hay dos líneas y que se ve dentro una central? Vale, pues
esa línea central es el color base que he dado y las dos líneas de los lados son las que vas a hacer con ese marrón rojizo. Entonces, una línea y ya tenéis la hoja hecha. Cuanto más lejos lo veis, mejor queda, os lo prometo. Y desde cerca también queda bastante vistoso, ya lo estáis viendo que da el pego como hojas otoñales. ¿Por qué diréis, por qué marrón? Bueno, porque las hojas verdes yo no las suelo ver caídas, porque sí. Entonces, no sé, le quería dar un tono más, digamos, melancólico, ¿no? Todo lo demás, pues son técnicas que ya habéis visto. La única que quizá debería hablar, porque no se ha hablado antes, la espada del Sigmarita líder. ¿Cómo la he hecho? Bueno, realmente no tiene así nada muy nuevo. Simplemente lo que hice fue dar una base roja, luego una base un poquito más roja anaranjada, luego otro color amarillo y luego fui dando los mismos colores en los mismos sitios, pero muy aguados, para dar esa sensación de como que cambia un poco de lado a lado. Y luego, como no me acaba de convencer del todo, lo que hice fue volver a dar el amarillo remarcando mucho los bordes para que parecieran los límites. Luego pinté la espadica, el rayito de la espadita lo pinté luego a posterior con todo lo demás y ya está, básicamente fue así como lo hice y creo que queda vistosillo, ¿no? El efecto fuego yo creo que más o menos lo consigue. Ya os digo que quizá no es el mejor efecto fuego que hayáis visto en vuestra vida, pero bueno, ahí está. Y por último, todas estas telas, que bueno, en estos dos no se nota mucho, pero en este sí, porque tiene como un faldón bastante más largo. No son faldones, es como media capa o algo así. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, muy sencillo. Hacéis una base de azul, un azul no muy oscuro, porque lo que he querido yo conseguir es un tono muy claro. Si lo queréis más oscuro, pues ya sabéis, bajáis el tono con un poco de negro y ya está. Cogéis un azul neutro y luego vais aclarando, fijándoos mucho en los bordes y con un pincel muy mojado. Quizás aquí es más difícil que con los músculos, porque no hay zonas tan delimitadas como con los músculos, ¿no? Que con los músculos pues tengo un pectoral, tengo un abdominal, tengo un bíceps, tengo un hombro, entonces es más fácil delimitar esas zonas que queremos remarcar. Aquí quizás al ser más plano, ¿no? Más curvo, nos cuesta un poquito más verlo. Pues bueno, cogemos las líneas que más resaltarían y vamos dando con el pincel muy ahogado esos colores más claros. Si no, utilizad la técnica de pincel seco que se ha comentado muchas veces en este canal, que es la que más uso yo. Lo que pasa es que aquí quería cambiar un poquito de técnicas. Así que bueno, este ha sido ya el final del vídeo, aquí os lo dejo. Una cosa que a lo mejor no os he contado, los nombres simplemente pues cogéis un pincel y lo ponéis, o cogéis un rotu y lo ponéis. Los nombres los he puesto, en estos no los he puesto todavía, los tengo que poner. Los he puesto porque, no sé, me pareció bien, ya que a lo mejor al estar pintados de manera diferente o no tener el pelo como se supone que lo tiene en la carta, aunque la carta pues viene con la figura y tal, pero bueno, por si acaso, para ahorrarme molestias, les pongo los nombres y así es más fácil. Y los he puesto de frente porque supongo que las miniaturas estarán mirando al contrario, ¿no? Entonces así, rápido, si digo, pues muevo a Saek, el sangriento, a no sé dónde, lo muevo aquí y ya él directamente dice, vale, pues es este tío. Así que, bueno, y pues si alguna vez me preguntan, ¿y cuántas heridas tienes? Pues decir, vale, pues ya está. No sé, para facilitar el juego. Así que nada, este es el final del vídeo. Ya siento que con los Sigmaritas no haya vídeo porque soy un poco así. Pero bueno, yo creo que está explicado todos los conceptos básicos que he utilizado. La técnica esta de con el pincel muy aguado ir pintando músculo a músculo o zona a zona, yo creo que ha quedado clara con el vídeo y creo que tampoco es muy complicada. Sí que es verdad que para empezar os recomiendo otros vídeos que tengo en los que pinto a pincel seco, que es más sencillo. Para mi gusto es bastante más sencillo y da un resultado buenísimo también. Y nada, pues lo de siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!